Bueno, muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, yo creo que vamos a iniciar con la sesión de hoy. Buenas noches de nuevo para todos, para todas. La sesión de hoy pues compete a Mercedes y a Pedro, ¿sí? Vamos a tener la exposición de Efesios y de Hebreos. Entonces, estamos contigo, Mercedes, primero. Ujú. Gracias, profe. Buenas noches a todos mis compañeros, al igual que a mi estimado profe. Hoy vamos a compartir la carta a los Efesios. Vamos a ver dónde tengo el... Es que siempre me pasa, Dios. Ya un momento, por favor. Ok, listo. Yo no sé si ahí se logra ver, sí. Sí, ahí ya se ve. Pero entonces, bueno, ya un momentico. Ok, listo. Entonces, como les venía comentando, ¿esto por qué no abre? Dios, y ahora sí. Bueno, como les venía comentando, hoy tengo pues el placer de compartir algunos aspectos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y que, bueno, voy a desarrollarlo desde el punto de vista, pues, teológico, porque algunos aspectos introductorios ya fueron abordados en clases o en una materia anterior, precisamente con el profesor Cristian, como lo que es fecha, destinatarios, pues esos aspectos introductorios ya lo habíamos abordado. Y hoy entonces voy a hablar exclusivamente de temas teológicos, a no ser que estos aspectos de manera rápida pues tengan alguna incidencia sobre la parte de la teología o el pensamiento de Pablo. Como por ejemplo, a propósito, las dudas sobre sus destinatarios y el lugar de escritura, que yo creo que es general a todas, siempre esa incidencia está presente en algunas cartas. Su autoría habla de que es un autor post-paulino porque ha habido un desarrollo o ha visto un desarrollo anterior espiritual, y que pues se supone que ya Pablo no estaba, sino algún discípulo de él. No es una epístola de las clásicas llamadas pastorales, pero termina siendo una epístola pastoral no polémica, como por ejemplo sí lo puede ser Colosenses. Seguimos entonces con eh, algunos aspectos importantes, como por ejemplo, hay una frase bastante central, reincidente, reiterativa en la carta que estoy compartiendo, y es en Cristo, estar en Cristo. Si nosotros podemos saber o podemos desarrollar qué es estar en Cristo, vamos a entender un poco el pensamiento, la teología de Pablo a partir de la carta a los Efesios. Primero quiero desarrollar algunas interpretaciones que han dado algunos autores, algunos teólogos de qué es estar en Cristo, y posteriormente vamos a desarrollarlo desde el punto de vista práctico, pastoral. Para Marshall
que es el autor pues de nuestra lectura, en el capítulo 16, en su página 3, habla de ese estar en Cristo como poder mismo de Dios para desarrollar o sí, para desarrollar un propósito. Específicamente dice, se utiliza esta frase en Cristo para expresar los medios o la persona a través de los cuales Dios lleva a cabo sus propósitos. Él mismo, Marshall, también en otra aparte, establece que ese estar en Cristo se identifica con esa apuesta, ese poder de Dios para adoptar, pero también para elegir. Eso es definitivamente el estar en Cristo. Vemos que se diferencia un poco de ese concepto que tiene Snodgrass, que es otro autor muy afamado, muy sí, consumado en esta carta de los Efesios, diciendo que definitivamente el estar en Cristo es participar de la muerte de Cristo, de su resurrección y también de los bienes espirituales. En ese sentido, Snodgrass eh, cita textualmente a Efesios 2:10, principalmente porque habla de que es participar en esas obras que han sido creadas, que han sido hechas por Cristo de antemano para que anduviéramos en ellas. Nosotros conocemos básicamente ese texto. Pero para nosotros poder establecer que es estar en Cristo, definitivamente tenemos que seguir la literatura y la narrativa de Pablo, y es saber qué es no estar en Cristo. Algunos autores, incluido Marshall, dicen pues que la carta no tiene propósito. O sea que por lo menos no se ha visto un propósito. Pues yo disiento de ello, sabiendo que al final de toda la carta se habla de un consuelo. Entonces, para mí realmente es consolar a los creyentes que habían estado un poco atribulados por esa jerarquización que todavía se veía con respecto de los judíos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en este Efesios 2:12 se avista ese consuelo, en donde ya Pablo dice, ustedes antes no estaban en Cristo. Ustedes antes estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Pero ahora ustedes ya están en Cristo, antes estaban sin pacto, antes estaban sin esperanza y antes estaban sin Dios. Entonces, ese es un aspecto negativo de ese estar en Cristo. Ahora, Él está diciendo, está consolando, pero ustedes ahora han sido acercados por la gracia, por lo tanto, ahora están en Cristo. Esta es una discusión teológica. Vamos a ver entonces cómo se traduce desde el punto de vista pastoral y práctico. Más adelante vamos a verlo. Sin embargo, quiero antes de todo ello recordar que Pablo en el primer capítulo de Efesios está desarrollando una magnífica adoración, una magnífica apertura en donde utiliza una fórmula llamada veracá. ¿Qué es eso de veracá? Es la fórmula de agradecimiento, de adoración, de alabanza a Dios por lo que ha hecho con su pueblo y por lo que hará. Esta palabra pueblo es muy importante en esta carta y vamos a ver posteriormente por qué. Fíjense lo que dice aquí. Aquí dice, muestra la adoración, el agradecimiento y dirige a Dios peticiones. No solamente está dándole gracias a Dios por lo que está haciendo, sino que también es representante de todos los creyentes en la iglesia haciendo peticiones por ellos. Entonces vamos a ver posteriormente qué significa pueblo, no solamente a quien va dirigido la carta, a sus lectores, sino que también se inmiscuye Pablo en primera persona como receptor de ese factor, de esa gracia divina o de ese factor divino. Entonces, pues este ver acá básicamente es una fórmula larga, cargada de mucha adoración y que sorprende básicamente a los lectores de Pablo. Ahora, en ese sentido tenemos que ver que entonces la carta no va dirigida a ninguna comunidad. Pablo, y esto va a cobrar importancia ahorita, enseguida. Pablo entonces
habla en general, en nombre de todos los creyentes, como había dicho, el representante de todos los creyentes receptores de este factor divino. ¿Eso a qué conduce? Eso conduce a, pues, vamos a hablar de este esquema que lo habla también Marshall para poder interpretar la gracia desde Efesios. Dice que esa gracia, que es un tema fundamental, fundante en esta carta, se traduce en la adopción y en la elección del cristiano, de las personas, del creyente, obviamente en Cristo. Pero ¿dónde está el asunto? El asunto está en que dice Marshall que él es de la postura o de los autores minoritarios que creen que definitivamente no hay un plan específico para cada persona con exclusión de otros. Él dice, y bueno, ¿dónde se fundamenta? Él se fundamenta especialmente en el texto que dice que estamos siendo predestinados desde antes, desde la fundación del mundo, para que seamos un solo pueblo. Ya no somos dos pueblos, sino uno solo. No se habla entonces de una persona en general, sino de un pueblo y de un pueblo santo. Textualmente lo dice Marshall, pero va más allá. Dice que esta gracia para ser adoptado, para ser elegido en Cristo, que no excluye, es incluyendo a todas las personas que deciden aceptar a Cristo y que una vez han decidido aceptar a Cristo es donde se hace efectiva esa elección. Y no lo contrario. Nosotros vemos, por ejemplo, que Erickson, pues es de la postura contraria. Erickson dice que la elección, y se fundamenta precisamente en la parábola de las bodas, donde son muchos los llamados, pocos los escogidos, dice que esa elección es consecuencia o opera por un plan y una predestinación que ha sido establecida para un llamamiento en especial. Ese, pues, puede ser una postura. Sin embargo, no, Marshall no está de acuerdo con ello y es lo que llama él, lo mismo O'Brien al que cita Marshall, como vamos a ver en la próxima diapositiva, universalismo. Ese universalismo yo lo analizaría en dos vertientes, en dos perspectivas. El universalismo al que se dirige o al que se avista en el texto de Efesios porque está llamando a la unidad de la iglesia, a todos los creyentes, a los judíos, a los gentiles y a todos en general para que sean destinatarios de ese mensaje y de la gracia, pero también actualizando ese texto a todas las iglesias en todos los tiempos. Marshall, ¿en qué se basa? Marshall se basa definitivamente para analizar eso, se retrotrae a la bendición de Abraham, diciendo, pues ya conocemos ese texto de que todas las familias serían benditas en Abraham, todas las familias de la tierra. Y eso está recogido en Efesios 3. Pero también en este, que es Efesios 1, que es básicamente el texto de predestinación explicado, claro, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, través de adopción, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pues el requisito, la voluntad, simplemente la voluntad de Dios está destinada, esa oferta, como hablábamos en teología sistemática contigo, profe, esa oferta, me acuerdo yo, está destinada a todos. Y era donde venía el debate de pronto del llamamiento efectivo, que si era antes, que si era después, que la conversión. Bueno, en todo caso, pues es una oferta general, es lo que dice Marshall y pues también cita a O'Brien. Vamos a seguir entonces diciendo de que, concluyendo esta primera parte, se puede establecer una teología. La teología, en Efesios, hasta donde vamos,
en términos de la gracia, pero también una teología, como dice Marshall, en términos de adoración. Esto de adoración es muy importante porque ha visto yo entonces, o puedo observar tintes escatológicos si nosotros confrontamos, como bien lo dice Marshall, con Apocalipsis, en donde se hace un ambiente de adoración y de cánticos de alabanza, precisamente para organizar o para preparar ese terreno de victoria de la iglesia, como el acercamiento de todos los que están marcados, pero que están fuera, todos los que están en la diáspora, todos los que están lejanos. Sobre esto va a ser bastante insistente Efesios. Por eso yo comparto esa parte que dice Marshall con respecto al Apocalipsis. Esta es la primera parte introductoria de nuestra presentación. Vamos entonces a ir a la otra parte, dejar de compartir. Aquí, ya voy a la otra parte, Dios. Para ver, ok. La segunda parte que tengo para hoy con respecto de la carta a los Efesios hace referencia a un tema un poco ya más teológico desde el punto de vista de las doctrinas fundantes, como es salvación, como es redención, como es gracia. Vamos a ver. Pero empezamos entonces con un término muy importante, con una frase muy importante que también es desarrollo de ese término de que es estar en Cristo. Y es, no sé si desde allí, no, pues, vamos a ver. Si lo pueden observar, no. Pues ¿Cierto que observo no? una diapositiva, pero no sé si lo que quieras proyectar es un video. No, no es un video. Es un video, sí, pero yo voy hablando al tiempo, pero es que ese es el problema de estar en línea, profe. Eh, ¿qué? No sé, será ahora. No sé si esto. De pronto voy a apagar la cámara, profe, por favor, ¿sí? Dale, inténtalo para ver. Se me trabó todo. Sí, ahí creo que ya volvió. ¿Sí? Ok. Bueno, mientras que estoy, ay, Dios mío, Señor, estamos perdiendo tiempo. Qué pena. No, no, está bien, está bien. Gracias, profe. Aquí ya. Bueno, finalmente, gracias a Dios. Creo que ya. ¿Sí están viendo? Sí, Pero bueno, voy a ponerlo todo en presentación. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Ay, otra vez se salió. Vamos a ver entonces que hay una palabra y hay una frase muy importante en Efesios y es en los lugares celestiales. Cuando nosotros concatenamos eso con estar en Cristo, sabemos que se está refiriendo Pablo a estar en los lugares celestiales. Es una frase que es cargada, o sea, que es además bastante reiterada en todo el libro. En Efesios 1:20, 2:6, 3:10, 6:12, vamos a solamente a establecer en dos partes. Primero, habla de esa fuerza que operó en Cristo, la fuerza de Dios, el poder de Dios, que también es una teología muy importante. El poder y la fuerza de Dios operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de lugares celestiales. Pero no solamente a Cristo, que ahí es donde viene la parte importante para nosotros, para los lectores, para los destinatarios, y es que sentó también juntamente en esos lugares a estos destinatarios. ¿Por qué? Porque también fueron resucitados espiritualmente. Compartieron, ahí regresamos a Snodgrass, no solamente
ese estar en Cristo por el poder de Dios, sino también participar de la gracia. Y participar de la gracia es estar sentado juntamente en esos lugares celestiales, pero vamos a ver qué implica ello. Las consecuencias de ese estado, de estar en esos lugares celestiales. Es de suponer que es un estado espiritual, no necesariamente físico, aunque sabemos que por allá, pues, en algún texto, ahora no recuerdo cuál es específicamente, Pablo hace referencia a que fue arrebatado al tercer cielo, a ese lugar espiritual, a ese cielo, y él dice que no se sabe si sin cuerpo, si físicamente, si en mente, si en alma, él no lo sabe, no lo reconoce, estaba en estupor, no sé. Pero definitivamente se supone que es un estado, es un plano espiritual, no físico. En ese plano, ¿qué sucede? La resurrección espiritual en el cielo, que no quiere decir que no se va a reflejar en el plano terrenal. Obviamente que sí. Y vamos a ver por qué. Entonces, de manera práctica, ¿qué acontece? ¿Qué vive el cristiano de acuerdo con Efesios? Que vive en ese estado espiritual, en esos lugares celestiales. Obviamente, una nueva naturaleza, vive en amor, en gracia, con nuevos pensamientos, nueva vida, pues todo lo que conocemos, pero también se desarrolla como hijos de luz y ahí es donde desarrolla el fruto del Espíritu. Pero aquí solamente se reduce, Pablo en Efesios lo reduce a tres componentes, a la bondad, a la verdad y a la justicia y a la justicia. Y bueno, obtiene la victoria y vamos a ver entonces cuál es la otra consecuencia de estar en los lugares celestiales y que lo explica muy bien Marshall. Y es el famoso discurso que conocemos sobre la batalla, ya no moral, no es una batalla moral, dice Marshall. Sabemos que esa batalla moral en donde el mismo Efesios habla de que ya no, el que roba ya no robe más, el que miente ya no mienta más, es una batalla moral, ¿cierto? Pero aquí la de Efesios 6:10, que implica estar en esos lugares celestiales donde también están los principados, las huestes celestiales de maldad, entonces implica una batalla espiritual, no moral. Pero también dice de esas características de ese estado, marcha, diciendo que es una preparación en donde se equipa al cristiano, donde se equipa al creyente para que esté alerta de ese ataque. Pero también es pedagógico, dice Marcia de Pablo. ¿Por qué? Porque no quiere decir que todos esos dones espirituales, que son pues las armas, puede ser, con que es dotado el creyente, no quiere decir que van a cazar perfectamente en todos esos ataques. No, no es como nosotros lo conocemos o podemos pensar, no, que para los pies es el calzado, para la cabeza es el yelmo. No, dice Marshall que es una representación, una metáfora, una representación más bien gráfica dentro de ese contexto grecorromano, diría yo, de soldados, para saber, para enseñar al cristiano que está en términos generales equipado para, con todas las herramientas espirituales para ganar la batalla que se le va a presentar. Entonces, sabiendo eso, ahora viene esto que es bien largo, sabiendo eso, tenemos que entender también que podemos extraer de ello varias teologías también hasta aquí, o varias teologías no, varios aspectos teológicos, que es diferente. Por ejemplo, Dios definitivamente elige a su pueblo. Vamos a ver qué es elegir a su pueblo. Dios, el Espíritu Santo es la garantía. Hasta aquí, bueno, ya entra en acción el Espíritu Santo. Hasta que Dios redima por completo a su pueblo. Durante todo ese proceso, hasta que ese proceso de redención de su pueblo se dé de manera completa, ella también hay una respuesta a algunos debates que hemos tenido incluso aquí dentro de esta clase con ese Israel, no rechazado, sino ese Israel que él rechaza, por ejemplo, ¿cierto? Hasta que redima por completo a su pueblo, entonces el Espíritu Santo es garantía de ese proceso. Ese es un aspecto teológico. Otro aspecto teológico
sería, como he hablado, el insistente tema de Efesios de hablar del poder y amor de Dios Padre. A diferencia, por ejemplo, de Colosenses, que habla del papel de Cristo, se centra en la figura de Cristo, aquí es en la figura del poder y el amor de Dios. ¿Para qué? De Dios Padre, ¿para qué? Para resucitar, para dar gracia o para proferir la gracia, para salvar, para adoptar, para unir, para acercar, para hacer que el cristiano gane la batalla. Ese es el poder y el amor de Dios. Pero también hay otro aspecto teológico importante y es el tema fundante de esta teología en Efesios, es el tema de la salvación. Todo lo que nosotros siempre hemos sabido de la salvación lo entendemos en Efesios y lo hemos estudiado en Efesios. Y es que se basa definitivamente en el propósito y la iniciativa de Dios. Esa salvación también se basa en la gracia que es por medio de Cristo, no por obras, sabemos que para que nadie se gloríe, pero también dice Marshall que tiene unos actos salvíficos, esa salvación, que es la redención a través de la sangre y el perdón, obviamente. Entonces, hasta ahí nosotros podemos tener una ¿cómo diré? Una pequeña, un análisis de esta primera parte. Pero para concluir, y voy con una tercera parte de esta carta de los Efesios, vamos a ver cómo Dios habla o cómo Dios quiere que su imagen como pueblo de Dios, como iglesia, sea representada también en el plano terrenal a partir de las de relaciones familiares y las relaciones sociales, que también conocemos muchísimo ay, Dios, ese tema. Ya este no es video, o sea que este ya está un poquito más fácil. Aquí. ¿Están viendo, profe? No, Todavía todavía ¿No? no. bien. ¿Y ahora? Está cargando. Ok. ¿Ya? Miren, está en el final, pues. Sí, pero ya se ve. El final. Yo no sé por qué. Bueno, ya aquí está el principio. Y es un tema también muy importante en nuestra carta de los Efesios del día de hoy, y es el tema referente a la familia de Dios y a la iglesia. Aquí ya Pablo dice, Marshall, deja de pronto esa investidura como como, como creyente o como simple autor, como persona que está escribiendo una carta aquí, se erige como un apóstol para ser un poco más pastoral, para dar instrucciones, para cuidar a un pueblo y para orar por él. Entonces, ¿qué es esa familia de Dios? ¿Qué es esa familia de Dios que ya está establecida en Efesios 2? ¿Cierto? Y que nosotros podemos desarrollar a partir de nuestro texto por excelencia, y es el siguiente, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Se establece que esa pared intermedia fue derribada en Cristo. Esa pared intermedia es una metáfora que puede ser el templo, aunque nuestro autor de hoy, Marshall, dice que es básicamente la ley de Moisés. Entonces, esa unidad que ahora se llama la familia de Dios definitivamente es la unidad de gentiles y judíos en el pueblo de Dios. Aquí Pablo alegoriza, o sea que Pablo utiliza una narrativa
que fácilmente podemos nosotros decir, bueno, es un lenguaje que también utilizamos nosotros cuando hacemos alegoría, que a veces tachamos la alegoría, pues Pablo también lo hizo. Pablo habla de que, y para consolar, como dije anteriormente, habla de que quiénes eran esos que antes estaban lejanos. En Isaías 57, esos lejanos, y que el poder de la misericordia de Dios los acercó porque los iba a traer de nuevo del exilio. Los lejanos entonces eran en Isaías 57, 19, aquellos que estaban en el exilio y que iban a regresar a Judea. Acá Pablo utiliza esa figura para decir que esos lejanos entonces es los que eran antes incircuncisos y que fueron aceptados por la gracia. Entonces nosotros vamos a ver que esa es la nueva familia de Dios. Pero entonces esa familia de Dios también tiene vital importancia porque hace referencia a un texto especial de Efesios 3:15 y es donde Jesucristo es la cabeza, sí, pero también es la semilla. Es uno de los textos en donde habla específicamente de Jesucristo y dice que de él toma nombre todas las familias de la tierra. Pero también, y también aquí hay una respuesta como que, pues ahí inicial y que también se genera debate. Pues solamente lo dejo allí como para que reflexionemos sobre eso y es donde se habla de ese Israel que se amplía para incluir entonces a los nuevos creyentes, a esos creyentes gentiles. Y es donde Marshall, pues, me sorprende con esta, yo le llamo teoría de la continuidad. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues en las clases pasadas, profe, habías hablado de las diferentes posturas y teorías de ese Israel no rechazado, como digo yo, sino Israel que rechaza. Entonces estaba la teoría de la, ¿cómo se llama? El intercambio, del reemplazo. La del reemplazo, también está la teoría de que si ellos definitivamente van a creer en los últimos tiempos o si pues es un pueblo todo, que es una postura bastante válida. Creo que también pues Anderson también habló de eso un poco. Y pues ahora es esa teoría de la continuidad. No es reemplazado, no es que se acaba, sino es que Israel se amplía para incluir entonces a los creyentes gentiles en esa familia y en ese nuevo pueblo. ¿Cuándo sucederá esto? Pues es algo pues cósmico. Vamos a ver que en esta teología de Efesios se habla de una teología cósmica. Es un Jesús cósmico, una iglesia cósmica, o sea, universal, una reconciliación cósmica, dice Snodgrass, que se debe entender bajo esa visión semítica del Antiguo Testamento, en donde antropológicamente es donde podemos entender que uno hace parte de todos, todo hace parte de uno, en donde ya Jesucristo hace parte de esa reconciliación general y universal de todas las cosas, así las del cielo como de la tierra, para ver una reconciliación de todo y sí, de todas los creyentes en el mundo, pero también de todas las cosas. Ahora, Leonardo Boff hace referencia también a ello, diciendo de que lo crístico era lo que siempre existió, se encarnó en Jesús y es lo que viene a ser ahora lo cristiano, que de todos modos es una reconciliación que ya había existido desde siempre y que tiene su pleno acontecimiento y su plena reconciliación en Jesucristo. Y nosotros podemos verlo explicado en Efesios 1:10 y también en Efesios, no veo el otro, en donde ese cumplimiento, esa dispensación del cumplimiento de los tiempos, como estaba diciendo, así las cosas que están en los cielos como el que está en la tierra tienen ocasión o tienen cumplimiento en Cristo. Pero también, pues en la segunda parte, aquí en el segundo texto, se habla de que opera para todos esos que fueron sellados por el Espíritu Santo.
Me llama la atención que es unas arras, una garantía del Espíritu Santo que es la herencia hasta que se dé esa redención. Puedo entender yo entonces, no sé, de atrevida, que eso es hasta que sean redimidos todos y pues, como dice de pronto otro texto, hasta que todos lleguen al pleno arrepentimiento. Ahora, con un propósito, y el propósito es para alabanza, de nuevo, para alabanza y la gloria de Dios. Vamos entonces a ver que entonces esto también erige la teología de la unidad. Dice Marshall que esta unidad de la iglesia es una nueva vida que surge como consecuencia entonces de la unidad de la iglesia. Da como resultado esa nueva vida en Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Otra vez lo dije. Pero esa familia crece precisamente desde el texto de Efesios se puede ver y que se puede confrontar con Romanos, se puede confrontar con Primera de Corintios, con la diversidad de dones. Aquí ya esos dones han sido reducidos a cuatro grupos de dones. Esa diversidad de dones se da porque hay diversidad de creyentes, pero no lo contrario. Es necesaria la diversidad de dones porque definitivamente hay diversidad de creyentes para que puedan ser proactivos actualizando el texto y diciendo que entonces esa proactividad es con el fin de edificar a la iglesia y que son obviamente recibidos por gracia que tienen como resultado que se confrontan la manera de vivir, la antigua manera de vivir con ya la nueva manera de vivir en Cristo, porque se adquiere una nueva naturaleza, pero también entonces tiene como consecuencias unas conductas, las conductas que se tienen en contra o a favor del Espíritu Santo, y vamos a verlo enseguida. Algunos dicen que el texto de Efesios en esencia no es trinitario. Sin embargo, nosotros vamos a ver que aquí en nuestro texto estrella, que lo conocemos bastante, vemos cómo se le da una importancia bastante relevante al Espíritu Santo y a su acción. Y dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vive. Esto es en el lenguaje actual, o nueva traducción viviente, perdón. Porque dice Marshall, y también es rescatable el aporte que hace Marshall aquí, que ya se le da esa función o esa categoría al Espíritu Santo como una persona porque obviamente siente, se está entristeciendo. Ya no es un simple poder o fuerza impersonal gnóstica o contaminada por alguna corriente neoplatónica, o como quieren decir, no sé, sino que definitivamente el Espíritu Santo es una persona porque siente, porque se entristece. Pero el Espíritu Santo no solamente se entristece, el Espíritu Santo también se alegra. Y es la segunda parte, el segundo punto que tenemos aquí. ¿Cuándo se alegra? Cuando adquiere plenitud. Y cuando adquiere plenitud, cuando se le adora y cuando se le agradece. Pero también el Espíritu Santo, en tanto es una persona, en la teología de Efesios, bastante claro, es responsable, tiene un rol y es responsable de la revelación del misterio de Dios. ¿A quiénes? A los profetas cristianos, a los apóstoles, a los creyentes en general, a los ministros, etc. Pero también tiene una esencia y esa esencia es el sello colocado en el pueblo, el sello colocado, ¿para qué? Para unir, acerca a los que están lejos y entonces genera unidad, también genera fuerza, equipa, da sabiduría. Ese es el sello definitivamente del Espíritu Santo. Esa familia de Dios y esa iglesia en general que en otra clase aprendimos, pues la iglesia invisible incluso, Pablo está enseñando que debe ser reflejada
en las relaciones familiares y sociales, en donde los creyentes deben someterse unos a otros. Ya aquí se está terminando la carta, porque aquí ya estamos hablando de Efesios 5 y 6, básicamente. Entonces, los creyentes deben someterse unos a otros. Estamos hablando de la imagen de Dios, según Pablo, para ser reflejada en estas relaciones familiares. Pero ese sometimiento no es, dice Marshall, interpretando a Pablo en Efesios, no es unilateral, es bilateral. ¿Por qué? Por esta famosa fórmula, unos a otros, someterse unos a otros. Por lo tanto, el sometimiento no es la esposa someterse al esposo, como siempre se han entendido, sino que dentro del contexto del texto, el contexto próximo, también hay que hay que estarse a esta fórmula, unos a otros. Eso dice Marshall, para poder entender que la sumisión es bilateral, por tanto es genuina y es recíproca. Eso se entiende si entendemos también que el perdón es mutuo. Así, reflejado el perdón del Padre, de Dios Padre, a los creyentes, así nosotros también tenemos que practicarlo en las relaciones familiares. Para entender esto, hace un paralelo, hace 3 paralelos. Sabemos que el texto hace 3 paralelos, en donde se va, o ese paralelo en primera instancia es con Génesis 2:24, cuando se habla de esa relación entre esposo y esposa, diciendo que deja el esposo o deja a su padre y a su madre como Cristo dejó a su padre para unirse a su esposa, que es la iglesia. Pero también hace otro paralelo. Y el otro paralelo es el de los padres con los hijos, también por allá en Génesis, cuando se habla de que es el primer mandamiento con promesa. Sin embargo, los padres tampoco deben exacerbar a sus hijos, y se hace el paralelo de la misericordia de Dios con sus hijos. Y por último, el paralelo de los esclavos con los amos en Deuteronomio, cuando se habla de pronto del jubileo, y también un paralelo con el contexto greco-romano, en donde hay una jerarquización y los esclavos obviamente tienen un valor inferior al punto de que siempre van a ser culpables por el mismo hecho de que son esclavos. Acá dice Pablo que deben ser tratados en igual manera. De igual manera, y que por lo tanto Dios Padre, que es la referencia insistente de Efesios, es un amo y un Señor justo, y por lo tanto debemos imitar esa esencia. La teología entonces de Efesios 5 y 6 es que los creyentes aprenden el carácter de Cristo para relacionarse familiar y socialmente. Bueno, ya por último tengo estas 2 últimas presentaciones, que es ¿cómo decir? El paralelo entre Colosenses y Efesios, un cuadro comparativo porque es como el sinóptico teológico de Efesios. Mientras que Colosenses centra su atención en Cristo, pues aquí sabemos que Efesios es en Dios Padre, mientras Colosenses besa siempre como en la amenaza, debido a que está dirigido a una comunidad, obviamente, la amenaza específica del cristianismo. Efesios explica todo lo que tiene que ver con la salvación de la iglesia, mientras Colosenses está en un tono argumentativo y polémico. El tono acá es de meditación y adoración. Sin embargo, tienen un punto central, y es la reconciliación cósmica de toda la creación, de todas las cosas y de todos los creyentes en la figura de Cristo. Por último, pues las conclusiones y los aportes. La conclusión que da Marshall es que el protagonista definitivamente en esta teología es la celebración excesiva. Pues excesiva es como, se oye como peyorativo, pero realmente es exaltar la gracia y el poder de Dios. Pero el aporte que a mí me deja la lectura de Marshall interpretando Efesios son 3 aportes muy importantes, y yo los he
resuelto en 3 R: refleja, resuelve y reta. La carta de los Efesios es transversal. Vemos que refleja definitivamente el pensamiento de Pablo, porque puede ser confrontada, es transversal por eso, con otros textos, Romanos, en Corintios, en Primera de Tesalonicenses, por excelencia en Colosenses y también en Primera de Corintios. Pero también es una en una completa hermenéutica que se haga, resuelve debates doctrinales sobre temas como la predestinación, como hemos visto, la elección, la gracia, la adopción y la salvación. Pero también es pedagógico y es experiencial, ya que reta al lector, reta al intérprete con sus largos y desafiantes textos, como dice Marcha, a saber que es una revelación de Dios experimentada por Pablo, pues específicamente como establecido cuando fue arrebatado al tercer cielo. Bueno, estas son las referencias utilizadas. Muchas gracias. Mercedes, muchísimas gracias por la exposición. Vamos a tener un tiempo para los compañeros si tienen alguna pregunta o alguna reflexión también basada en lo que escucharon o en las lecturas que hemos realizado. Tienen el micrófono para ustedes. Si tienen una pregunta para Mercedes. ¿Hay alguna o no? Bueno, muy bien. Si no hay, vamos a continuar también por razón de tiempo, con Pedro. Mercedes, muchas gracias por tu exposición. Vamos a continuar con Pedro, que nos trae el libro de Hebreos. Sí, profe, gracias. Pedro, creo que no se te escucha tan duro, Ahí sí me escuchan, muy bajito. muy bajito. Ahí como me escuchan, tiene todo el volumen ya. No, muy bajito. No sé si tenga que ver con El los micrófono No sé. audífonos que estás usando. ¿Será ahí cómo será los es de lo audífonos? ¿Ahí me que escuchan? va a hacer. Se escucha, pero muy lejos, muy pasito. ¿Muy lejos? Ahí, Bueno, ahí, voy a tratar de hablar lo que más pueda. Ahí. ahí De súper. pronto ahí un poco mejor, sí. Ah, listo, profe. Sí, Bueno, ahí ya se escucha bien. bueno, gracias. A mí me correspondió entonces la carta de los Hebreos. En la carta de los Hebreos encontramos una introducción y comienza la carta de los Hebreos con una majestuosamente con un discurso, pero termina de forma personal como si fuera una carta. Entonces, esa es la introducción que pude encontrar en el libro de Hebreos, cómo comienza majestuosamente con un discurso acerca de lo que estaba pasando en la vida cristiana, pero termina de una forma personal como si fuera una carta. Entonces, en la carta a los Hebreos se encontraron algunas problemáticas y la problemática que estaba sucediendo en ese tiempo era que había un grupo de cristianos que planeaba dejar su fe. Se veían tentados de volver al judaísmo. Entonces, en esta parte, profe, analizaba con las otras exposiciones de los otros compañeros y es una problemática que se ha presentado casi en todo lugar, ¿no? De cómo los judaizantes entraban a hacer su parte y cómo trataban de que la gente, que los mismos judíos que ya habían aceptado al Señor, regresaran nuevamente al sistema de vida o práctica antigua, al judaísmo. Y este grupo de cristianos entonces planeaba dejar su fe como resultado de cierta presión externa, pero dice el escritor Marcial de que esta presión externa también ellos habían planeado dejar su fe por la debilidad interna que había dentro de ellos. Entonces, esa debilidad interna era la que les hacía sentir o que se vieran tentados
de volver al judaísmo que habían dejado. Entonces ahí habla sobre la importancia de uno eh, estar firme en el Señor, de creer verdaderamente en la palabra, porque en muchas ocasiones de pronto a nosotros actualmente van a haber presiones externas que nos van a querer hacer que dejemos el ministerio, que dejemos el estudio, que dejemos al Señor, que dejemos de servirle a Dios, pero una persona deja de hacerlo no tanto por la presión externa, sino lo que hay en ellos, la debilidad interna, porque cuando la persona no está fortalecida en el Señor y está débil internamente, es cuando toma las decisiones de volver atrás, volver a las prácticas paganas o abandonar el servicio a Dios. Eso es lo que podemos encontrar en la problemática que se está presentando ahí. El autor, como bien conocemos, la identidad del autor es desconocida, pero estaba, dice el escritor, que estaba familiarizada con el pensamiento del judaísmo helenístico y les escribe esta carta para demostrarles que era imposible ser salvos fuera de Cristo, que la única manera de ser salvos era por medio del Señor, que fuera de Cristo no había salvación. Pude encontrar estos temas que me parecieron muy importantes y en primer lugar es la revelación de Dios por medio de su Hijo. En segundo lugar, el Hijo como sumo sacerdote. En tercer lugar, el oficio del Hijo como sumo sacerdote. Y en cuarto lugar, la necesidad de fe y paciencia. Habla sobre estos temas el libro, la carta de los Hebreos. Entonces vamos a mirar ya el desarrollo de cada tema. Y en primer lugar vamos a ver lo que es la revelación de Dios por medio de su Hijo. Entonces, en esta parte nosotros encontramos que el escritor de la carta de los Hebreos comienza a mostrar la alta posición de Jesús y que su mensaje es superior incluso al de los profetas y cómo se dirige a Jesús de una manera diferente e incluso a los ángeles. Entonces, el autor declara directamente la alta posición de Jesús. Comienza con su mensaje mostrando que es superior a los profetas y por su papel en relación con el universo y por su posición, esto le hace superior también a los ángeles. Y Dios se dirige a Jesús de una forma a la que nunca se ha dirigido a los ángeles, se dirige de una manera diferente. Entonces, esto demuestra una superioridad de Cristo. Y comienza a decir el escritor, Cristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento, Cristo es superior e incluso al nuevo pacto, es superior el nuevo pacto al antiguo pacto. Lo que se podía ver era de que los judíos trataban de decir que Jesús era una persona normal o común y corriente, que era de pronto algún profeta o que era como más bien un ángel enviado del Señor que había venido a anunciar. Habían muchos aspectos acerca, muchos conceptos acerca de Jesús. Entonces el escritor comienza a mostrarle, decirle, mire, Jesús no es igual que un ángel. Jesús es superior a los ángeles y comienza a demostrar la grandeza de Dios, la deidad de Dios y decirle es superior a los ángeles. Ellos, el pueblo judío en ese tiempo decía, pero es que es igual como cualquier persona o como Moisés decía, no, es superior e incluso a Moisés, es superior al sacerdocio. Entonces comienza a narrar y a declarar, mostrar que Jesús no era como ellos pensaban, como ellos lo miraban o como ellos creían que era, sino que Jesús realmente era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que Jesús es el Dios, que Jesús es el Redentor. Y el escritor lo compara en el Salmo 8 y el Salmo capítulo 8, en el versículo 5 dice, le ha hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y le hiciste señorear sobre las
obras de tus manos y todo lo pusiste bajo de tus pies. Entonces, en esta parte del Salmo 8 muestra que Jesús por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, pero solo por un poco de tiempo. ¿Con qué fin? Para que pudiera ser uno con los hombres y, y de esa manera sufrir la muerte en la cruz, pero esta muerte llevaba un doble propósito. Y este doble propósito era derrotar al diablo y expiar los pecados de la humanidad. Era la única manera que se podía hacer, porque si él no se despojaba de su gloria como Dios, pues no iba a morir, porque el hombre no podía hacerle nada. Y entonces él muestra que era la única manera de hacerse uno con los hombres y poder hacer la obra redentora a través de su muerte para poder derrotar las obras del diablo y poder expiar, perdonar los pecados de la humanidad. Comienza también a mirar sobre esta parte de que Cristo es superior y en el libro de Hebreos muestra la verdadera identidad de Cristo como Dios, que es la autoridad máxima, que es la autoridad más grande que cualquier religión, que cualquier otro personaje, que cualquier ángel, que es superior a cualquier líder judío, como de pronto Moisés, como Abraham o como Josué, que ellos tenían como su gran líder, que era Moisés, el gran hombre de la fe, que era Abraham, y entonces el escritor comienza a decir, mire, es que Cristo es superior a ellos. Ustedes lo pueden ver desde este punto de vista, pero les estoy mostrando de que Jesús está por encima de la autoridad y el poder que tuvieron ellos. Es superior a cualquier sacerdote porque es la revelación perfecta de Dios. Entonces, aquí miramos que Cristo es superior a los ángeles, superior a todos ellos, superior a Moisés y al sacerdocio del Antiguo Testamento, incluso el nuevo pacto es superior. Ahora, el Hijo como sumo sacerdote, esto lo encontramos en el capítulo 13 en adelante. Jesús, en esta parte dice que Jesús nos une con Dios, y como sumo sacerdote, realmente nos une con Dios y que murió por nuestros pecados y que nos representa ante Dios y que intercede por nosotros. Entonces, este capítulo 3 empieza comparando a Jesús eh, con Moisés, pero estableciendo su superioridad. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote representaba a los judíos delante de Dios. Todo lo que ellos hicieran, lo que tenían que llevar las ofrendas por expiación del pecado, tenía que ser a través del sumo sacerdote. Pero el escritor dice, ya esas costumbres de que el pueblo tenía que acercarse al sumo sacerdote para que él fuera y ofreciera expiación por los pecados del hombre, en Cristo Jesús hay una unión directa con el Señor. Ya no se requiere del sacrificio ni de un sumo sacerdote, porque Jesucristo nos une con Dios y no hay otra manera de llegar a Dios. Entonces aquí comienza, sigue mostrando la superioridad que hay de Jesús y que gracias que Cristo llevó una vida inmaculada, Él es sustituto perfecto para morir por nuestros pecados y Él es el representante perfecto delante de Dios. Entonces, Jesús garantiza nuestra entrada al Padre, Jesús intercede por nosotros, de modo que podamos acercarnos confiadamente a Él. Esto nos lleva a nosotros a salir de muchas cosas en las cuales nosotros estamos mirando o pensando algunas personas de cómo poderse acercar a Dios a través de los sacrificios, a través de pronto algunos dicen algunas ofrendas, que hay que hacer sacrificios para que Dios perdone los pecados, que hay que hacer donaciones, que hay que dar limosnas.
para con eso se encuentra la redención y la purificación de los pecados, siendo buenas personas. Y aquí nos muestra de que Jesús nos une directamente con Dios, no a través de obras, no a través de sacrificios, no a través de pronto de una buena conducta, sino que es a través del Señor. Entonces ahí demuestra realmente el Hijo como el sumo sacerdote, quien viene del cielo y que nos presenta delante de Dios sin intermediarios o cosas que tengamos que hacer por medio de sacrificios, y que incluso Él intercede por nosotros. En esta área, el autor hace mucho énfasis la diferencia que hay entre el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y Cristo Jesús, su oficio como sumo sacerdote. Encontramos entonces en el oficio del Hijo como sumo sacerdote, que ya esto es oficio de él, que Cristo es superior a los sacerdotes, que Jesucristo es mediador entre Dios y el hombre, y que Cristo tiene mayor autoridad y que siempre está dispuesto a escucharnos. Entonces, Cristo es superior a los sacerdotes por concerniente, podemos ver de que su sacerdocio es mayor que el de los sacerdotes aquí en la tierra. Entonces, el escritor hacía énfasis que para los judíos el sumo sacerdote era la autoridad máxima religiosa en la tierra y solo él entraba en el lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados de toda la nación. Y que así como el sumo sacerdote eh, en ese tiempo ofrecía sacrificios buscando el perdón de los pecados del pueblo ante Dios, muestra que el gran sumo sacerdote, Jesucristo, es ahora el mediador entre Dios y nosotros. Como representante del hombre, entonces Jesús intercede por nosotros ante Dios. Y como representante de Dios, nos asegura el perdón de Dios. En Él podemos nosotros tener ese perdón y estamos seguros de que si vamos a Él directamente, Él perdona nuestros pecados. Jesucristo entonces dice que tiene mayor autoridad que los sumos sacerdotes judíos, porque siempre había como la excusa y como las cosas del pueblo de Israel decir, no, es que nosotros tenemos el sumo sacerdote que nos fue dejado y es a través de él. Y entonces Jesucristo, el escritor lo que está diciendo es, él tiene una mayor autoridad que los sacerdotes judíos porque él es realmente Dios y fue hecho hombre para venir y morir por nosotros y redimirnos del pecado. A diferencia que el sumo sacerdote podía estar solamente delante de Dios una sola vez al año, muestra que Jesucristo siempre estará a la diestra de Dios y que está intercediendo por nosotros. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año, pero Jesús, siendo Dios, está a la diestra del Padre y que Cristo siempre estará a esa diestra de Dios intercediendo por nosotros y Él siempre está dispuesto a escucharnos cuando nosotros vayamos a su presencia en oración. En el tiempo de antes, muestra, hace la diferencia, les tocaba ir, que el sumo sacerdote los recibiera, cuándo y qué sacrificio podían llevar. Hoy en día, el sacrificio es el Señor y Él es nuestro sumo sacerdote y podemos acercarnos directamente a Dios. Ahí muestra la gran diferencia. Antes era el sacerdote, voy a pedirle a Dios, voy a presentarle la ofrenda a Dios, el sacrificio a Dios, a ver si Dios tiene misericordia y si Dios los perdona. En esta ocasión nosotros podemos ir directamente al Señor y pedir perdón por la redención de nuestros pecados. Entonces, en esta parte hace la gran diferencia del oficio del Hijo como sumo sacerdote y cómo Él es mediador entre Dios y el hombre directamente. Cristo tiene esa mayor autoridad y siempre está dispuesto a escucharnos. En esta parte nos damos cuenta acerca de lo que es la necesidad
de la fe, la paciencia y en este texto, en el capítulo 11 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y en esta parte de la necesidad de la fe y la paciencia, con este tema de la fe se llega a la parte doctrinal de la carta, dando ya casi su punto final de la confianza en Dios. Y los creyentes del Antiguo Testamento persistieron, dice ahí, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay hay un paralelo que continúa. ¿Cuáles? Que los creyentes del Antiguo Testamento, ellos persistieron, pero anduvieron más por fe que por vista. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento, aunque no pudieron ver la realización de las promesas, ellos caminaron más por fe, anduvieron más por fe que por vista, o sea que creyeron que Dios podía triunfar sobre la muerte. Lo mismo ocurre con los que viven bajo el Nuevo Testamento. Son cautivados por la firme esperanza de que Dios cumple entonces sus promesas. Y la fe es la confianza segura en las promesas de Dios. La promesa mayor es que podamos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo y la fe capacita a los cristianos para afrontar las pruebas. Pero la verdadera fe incluye el seguir siendo fiel a Dios en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier prueba, en medio de las cosas adversas, para que esta fe nos lleve a nosotros a una paciencia. Y la paciencia edifica eh, en esta parte y da un carácter que conducen a la victoria. Entonces, esta fe está capacitando a los cristianos para poder afrontar las pruebas, para poder afrontar las dificultades, lo que se presente en el diario vivir. Y esta verdadera fe incluye seguir a Cristo o seguir siendo fiel a Dios en medio de las pruebas. Y la paciencia entonces va a edificar el carácter y conduce a una victoria. Y esta victoria es esperar en sus promesas, esperar en lo que el Señor nos ha prometido. Si se confía por completo en Jesucristo para la salvación, Dios lo va a transformar. Y esa fe es la confianza segura que nosotros tenemos y que la iglesia debe tener en las promesas de Dios. Confianza por completo en la salvación. Esta fe y esta paciencia llevan las victorias sobre las pruebas y se obtienen cuando el creyente no se rinde ni se aparta de Dios. Porque la situación es que si el hombre no puede comprender o ver la superioridad de Jesús, que Jesús es superior a los profetas, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a los sacerdotes, entonces fácilmente va a decir, ¿y dónde está el Señor? Dios no me va a ayudar. Y su fe comienza a debilitarse. Y ya no comienza a caminar por fe, sino que comienza a caminar por vista de lo que se presente, lo que se venga. Y esto va a comenzar a hacer que la fe de muchos vaya a desmayar. Entonces hay que seguir siendo fiel al Señor y esperar con paciencia sus respuestas. En esta parte, el escritor hace su énfasis y deja la claridad acerca de quién realmente es Cristo y la superioridad que hay en él y cómo realmente nosotros debemos de confiar es en el Señor y no llegar a hacer lo que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que ellos no miraron a Jesús como el Mesías, como el Señor, como el Salvador, sino que confiaban más en sus sacerdotes, confiaban más incluso en el antiguo pacto que había, confiaba más en los profetas y confiaba más en los ángeles que el mismo Señor. Y los judaizantes en ese tiempo trataban de desmentir
lo que el escritor estaba diciendo para que los nuevos creyentes regresaran nuevamente a su práctica judía. Esa era una batalla que había. Pero el escritor dice, esto se presenta, y vuelven muchos atrás, no por la presión externa, sino por la debilidad interna que hay en las personas. Ellos estaban cuestionando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y muchos se sintieron tentados a regresar. Es posible que hoy en día nosotros por dificultades o circunstancias también nos sintamos tentados a dejar el ministerio, a dejar la vida cristiana, quizá a volver atrás y decir, es que la vida cristiana es muy difícil. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? Pero si nosotros logramos comprender la superioridad de Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es nuestro Salvador, esto nos ayuda para no andar por vista, sino andar por fe, creyendo en Dios, esperando sus promesas y permitiendo que Dios nos guíe y podamos así salir adelante. Esto es lo que pude ver, analizar, encontrar, la temática del escritor a la carta de los Hebreos. Bueno, muy bien, Pedro, muchísimas gracias, muchísimas gracias. De igual manera, pues dejamos el micrófono para los compañeros. Si tienen alguna duda, pregunta que quieran hacer a Pedro. Sara. Buenas noches a todos. Pues la verdad estoy como intentando todavía organizar mis ideas después de lo que el pastor Pedro nos compartió acerca del sumo sacerdocio de Cristo, porque de pronto uno como, no sé, de pronto cuando uno sabe que Jesús está sentado a la diestra de Dios, uno tal vez piensa que simplemente ya hizo todo, entonces ya no está haciendo nada, simplemente está sentado a la diestra de Dios y no hace nada más. Y puede que sí. ¿En qué sentido? De que Él ya efectuó su obra, es decir, Él ya vino a cumplir aquí en la tierra su obra, ya hizo todo y consumado es, y hizo todo, por decirlo así. Pero a la vez se puede ver que no es del todo así, ¿sí? De que Jesús sigue haciendo su obra. Entonces, ¿cómo ves esto, pastor? ¿Cómo ves que Jesús ya efectuó su obra, ya hizo su obra aquí en la tierra, pero cómo está haciendo ahora su obra en el cielo? ¿Sí? De que no está quieto, de que sigue siendo sumo sacerdote. ¿Cómo ves eso, pastor? Sí, en el llamado que el Señor nos hace, incluso si nosotros vamos a otros textos bíblicos, nos habla acerca de lo que es la nueva vida en Cristo y el proceso que hay que hacer. Entonces, si nosotros no permitimos que haya un proceso en nuestra vida, pues así el Señor haya hecho por nosotros la obra redentora, si nosotros no lo aceptamos y no lo buscamos, pues no va a haber una redención, ni va a haber un cambio, ni va a haber una transformación, ni incluso vamos a poder tener la entrada al reino de los cielos. Entonces se requiere que nosotros, lo que decía el escritor, eh, de no andar por vista de qué es lo que sucede, lo que pasa, sino andar por fe, creyendo y permitiendo que el Señor renueve y transforme nuestra vida cada día y que la obra redentora se llegue a su máximo cumplimiento en nosotros. Si nosotros no lo permitimos, pues no va a haber una transformación. Nos toca permitir que el Señor haga la obra en nosotros y esa obra va a continuar en nuestra vida hasta la perfección de Cristo. Bien, gracias, Pedro. No sé si eh, ¿Alguien más? Sara quedó respondida la pregunta. Sí, profe, yo creo que tiene que ver con que el sacrificio de Jesús no solamente fue por ese momento, sino que ese sacrificio fue eterno. Fue como que abarca todos los días, todos los momentos, abarca eternamente, ¿sí? Entonces uno puede ver como un suceso temporal aquí en la tierra, pero en el cielo me imagino que es eterno, que ahora ya no es el sacrificio porque un día lo fue, sino que
ya es el sumo sacerdote que dice, ven, Padre, recuerda el sacrificio que yo hice, recuerda ese sacrificio y el pueblo está pidiendo perdón por sus pecados, ya se efectuó, pero sigue habiendo como ese perdón de pecados constantemente, no solamente por ese momento. Eso, profe, gracias. Gracias, Sara. Muchas gracias. Pues efectivamente, Hebreos hace énfasis, un fuerte énfasis en que Jesús realiza pues un sacrificio perfecto y definitivo, pero eso lo realizó aquí en la tierra. Pues podríamos decir desde ese sentido que la obra de Jesús quedó culminada. Pero cuando decimos que quedó culminada, no se refiere a que ya no hay nada más que hacer, sino que particularmente esa obra está completa, está totalmente cubierta y tuvo un efecto realmente definitivo para la humanidad. A eso nos referimos cuando se trata de que Jesús cumplió su labor en la tierra, ¿sí? No quiere decir que ahora que está en la diestra del Padre, ahora ya no hay nada más que hacer, porque de hecho Hebreos también enfatiza que está sentado a la diestra del Padre, ministrando como sumo sacerdote, y lo que hace un sumo sacerdote también es interceder por el pueblo, ¿no? Entonces, de hecho, ya en Hebreos 8 se dice que Jesús está precisamente ministrando e intercediendo por nosotros, por nosotros. Y eso es el trabajo que también realiza desde allá. Ujú. Bien, Karina, tienes la palabra. No, pues nada, a ver, con respecto a lo que sí que estaba diciendo era que también iba como a contestarle ahí a Sara, pues que también es importante entender que aunque ya ha sido un sacrificio definitivo y suficiente, es necesario también cuestionarnos y ir preguntando por qué es tan importante para nosotros observar las implicaciones de Jesús en nuestra vida como cristianos, ¿sí? O sea, no podemos quedarnos con que ya se hizo algo, sino revisar esas implicaciones en nuestra vida como cristianos. Y a eso es que realmente nos llama el Señor. Y bueno, nada, con respecto a lo que dijeron, pues Efesios, yo digo que nosotras las mujeres amamos el libro de Efesios, ¿qué? Porque cuando dice mujer, sujétate a tu marido, aquí Efesios dice, sujétense unos a otros. Una vez nos decían eso, entonces yo le decía a mi esposo, oiga, usted siempre me recalca eso, y mire, ahí está. ¿Sí? Entonces yo digo que las mujeres decimos, oh, Efesios, el libro maravilloso. No, mentiras. Todos son maravillosos. Y no, o sea, aquí la verdad que fueron muy claras las exposiciones, tanto de Pedro como de Mercedes. Y ya para nosotros es como reflexionar, pienso yo, en cómo podemos tener presente la importancia y relevancia de cada libro, ¿sí? De entender cómo Cristo ya venció, ya realmente en el primero, pues realmente nos muestra que de Él es la victoria, que Cristo también es la cabeza, que realmente nosotros como cristianos también entender que dentro de la iglesia hay problemas internos, pero que esos problemas se pueden solucionar cuando le creemos al Señor, pero cuando somos perseverantes, cuando entendemos que debemos de cuidarnos de toda mentira, que el enemigo pues lógicamente anda como león rugiente, ¿no? Entonces igual como que todos esos libros nos llevan como a comprender más cómo debemos de crecer en Cristo y cómo realmente se debe llevar el cuerpo de Cristo para poder llegar a donde Dios quiere que estemos. Muchas gracias, Karina, muchas gracias. Es interesante también, pues, acudiendo a lo que dices del libro de Efesios, siempre mirar cómo Pablo también tiene muchos condicionamientos como judío de su tiempo para hablar acerca de la mujer y del rol de la mujer en el hogar como tal. También es Y importante en la para iglesia. comprender, y en la iglesia, sí, también es importante comprender antes de tomar de manera tan literal y como tan sin una interpretación minuciosa, mirar cómo funcionan, por ejemplo, los códigos domésticos, tanto en la cultura romana como en la cultura griega. Porque los códigos domésticos son códigos culturales donde hay un patriarcado muy marcado. El hombre, pues, el pater de la casa tiene una función muy particular. La mujer también tiene una función particular. Ojo, no estamos hablando nada de cristianismo acá. Estamos hablando de los códigos domésticos culturalmente avalados por Grecia y Roma. Y los hijos tienen una función muy particular. En este caso, bueno, y los esclavos también,
porque los esclavos hacían parte del núcleo familiar, pero como una posesión, ¿sí? En ese sentido, la mujer, los hijos y los esclavos se percibían como posesión del pater de la casa, ¿sí? Del pater. Eso era pues como lo normal en la cultura. Ahora les pregunto, ¿culturalmente hoy día debiera ser así o funciona así? Nosotros diríamos, no, eso no funciona de esta manera, ¿sí? Eso no funciona. Hoy día tenemos unos códigos domésticos diferentes, donde la mujer cumple con otras funciones diferentes, donde los hijos no se consideran como una posesión de los padres. Culturalmente se ha superado y se ha transformado esa cosmovisión a tal punto que hoy día las familias en plural se constituyen de otra manera, ¿sí? Ahora, Pablo dentro de su contexto no está influenciado por los códigos domésticos del siglo XX ni siglo XXI, ¿sí? Él no está influenciado por los derechos de la mujer. Él no está influenciado por los derechos humanos y cómo esto ayuda a la superación de ciertos yugos o sometimientos de la mujer o de los hijos. Nada de esto tiene en mente Pablo, ¿sí? Exactamente, Mercedes, él no está influenciado por nada de la igualdad de género. Él está influenciado y naturalmente desde sus cosmovisiones y desde los códigos culturales. Desde ahí habla, ¿sí? Desde ahí él dice una palabra de Dios, desde su cultura y su contexto. Por eso en la cosmovisión se percibe un Pablo que se ha criticado mucho desde algunas posturas feministas que también entienden que Pablo está pues en un momento particular hablando como tal. De manera que nosotros hoy día, frente a la teología de Pablo, debemos hacer una diferenciación. ¿Qué es lo que presupone Pablo y qué es lo que afirma Pablo? ¿Sí? Porque nosotros no podemos aceptar las presuposiciones culturales de un Pablo, porque vivimos en una cultura muy diferente, sino que debemos aceptar precisamente lo que afirma Pablo, que es lo que nos interesa. Y en ese orden de ideas, Efesios es muy claro, como dice Karina, que más allá de una subyugación propiamente a la mujer, se trata de una sujeción mutua, ¿sí? Donde el hombre también se somete a la mujer y la mujer se somete al hombre, ¿sí? En ese orden de ideas, pues algunas reflexiones pastorales de ahí para allá pueden ser muchas y no necesariamente pensar que por el hecho de ser mujer, eh, pues ya el marido tiene ventaja para un sometimiento como tal, ¿sí? Y otra vez, el contexto de Efesios también es un contexto de amor, ¿sí? De amor como Cristo como cabeza, bueno, ustedes saben más de esos textos que los han predicado mucho más que yo. Muy bien, no sé si haya otra pregunta. Yo les recomiendo, hay un artículo eh, muy bueno que habla de ese tema. Tengo el nombre de la autora, pero no me acuerdo el nombre del artículo. La autora se llama Irene Foulkes. Irene Foulkes. Mm, Yo lo tengo impreso, pero no recuerdo dónde está ese. De Se tarea, de llama. tarea. Bueno, si se los envío. De hecho, les voy a enviar el. Ah, no, pues es que yo lo puedo buscar acá, perdón, un segundito. Se los paso de pronto de una vez. Mm, Se llama. No, no lo encontré.
Exactamente. No, soy de Ricardo Polk. No, se los quedo viendo. Se los quedo viendo y ahorita lo busco y se los paso. Pero precisamente ella va a hablar bastante de cómo se entienden los códigos domésticos en el marco de la cultura y cómo deberíamos hoy leer precisamente eso. Ujú. Bueno, muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta eh, con respecto a las exposiciones. Igual creo que ya se acabó el tiempo, son las 7:50, sí. Vamos a dejar entonces hasta ahí. Mercedes y Pedro, muchas gracias por sus intervenciones, por las exposiciones. Y para la siguiente clase, entonces tenemos a Santiago, ¿sí? Sí, Santiago con Karina. Uy, o ¿Listo? sea, somos los dos que vamos a exponer. No mentiras, profe, una pregunta. A mí me toca Santiago ese día sola. Entonces, ¿el tiempo es media hora o una hora o cuánto? No, hacemos lo mismo, ¿Sí? hacemos media hora, 40 minutos Listo. y de hecho hay unos temas que también me gustaría abordar que los dejé por fuera, pero entonces quería preguntarle Josué, a Josué si, Josué está por ahí, sí. Josué, ¿a ti te parece bien exponer el día lunes? ¿Estaría bien para ti? A ti te toca el martes. Pero ¿qué te parece si el lunes expones para que esté Karina y tú allí exponiendo? ¿Sí? Buena ¿Estaría bien pregunta, para profe. ti? Sí, profe, está bien para salir de eso. Listo. Listo. Entonces, más bien Karina y Josué exponen el lunes. Y ya eh, el martes entraría yo con el tema de Apocalipsis, la teología en Apocalipsis. ¿Listo? Bueno, muy bien. Profe, disculpa, aquí encontré un artículo, no sé si será este. ¿Cuál? Irene Folkes, ¿no? Sí. Dice los códigos de deberes domésticos en Colosenses y en Efesios 5:22. Debe ser ese, debe ser ese. Es un artículo un poquito largo. Claro, está en academia.edu. Ok, ok, debe ser ese. Yo ahorita se los envío, si lo puedes descargar para enviarlo. Ah, Quién sabe si como códigos lo pueda encontrar acá. bueno, en todo caso era. Sí. Bueno, listo, hermanos queridos. Entonces quedamos así para el lunes y bueno, nos vemos, que descansen. Gracias, Gracias. bendiciones. Tú también, chao. Gracias, Oye el profe. audio, profe. Bien, chao.